Bienvenidos. En esta ocasión les quiero hablar de 3 tipos de libros que van a cubrir 3 tipos diferentes de temas que corresponden a una misma gran búsqueda, pero en diferentes niveles de abstracción. Quiero hablarles de libros de astrofísica, de libros de mecánica celeste y libros de astronomía. Como se puede ver, pasamos del nivel más abstracto, más alejado de nuestra vida cotidiana, que es la astrofísica, relativa a los procesos físicos que ocurren en los cuerpos celestes y que por supuesto tienen una influencia muy relativa dentro de las vidas de cada uno de nosotros. Después pasamos al nivel en el que nos interesan las leyes del movimiento de esos cuerpos planetarios, de esos cuerpos celestes, que no son exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de sistemas estelares, de astrofísica, dado que la mecánica celeste solamente se va a ocupar del movimiento de los planetas, de las estrellas, de las nebulosas, de las galaxias. Y finalmente la astronomía, en donde lo que nos interesa es ubicarnos a partir de lo que vemos en el cielo, de esas lucecitas que vemos en el cielo y que llamamos estrellas o planetas o cuerpos celestes. Entonces quiero comenzar por ese nivel más elevado de abstracción que les mencioné, que es la astrofísica. Voy a recomendar 2 libros que a mi parecer son clásicos en el tema y que uno de ellos comienza en un nivel que podríamos decir es el de la mecánica celeste, pero va a avanzar hacia lo que viene a ser ya la astronomía, radioastronomía, astronomía espectral, astronomía que se ubica ya en las leyes de la mecánica cuántica, las leyes de la radiación, la teoría electromagnética, y deja un poco de lado la mecánica clásica. Voy a comenzar pues con ese libro supongo que es conocido de muchos, es la astrofísica teórica, la Theoretical Astrophysics de Rosland. Este libro, Theoretical Astrophysics de Rosland, es de 1936 de la editorial Oxford University Press. Theoretical Astrophysics de Sven Rosland, teoría atómica y el análisis de las atmósferas estelares y sus ámbitos. De eso trata. Nos dice en el prefacio, a veces resulta muy interesante leer los prefacios. Nos dice lo siguiente en el prefacio: el objetivo de este libro es formular un programa para la astrofísica teórica. Este volumen contiene lo que puede ser denominado una visión de vuelo de pájaro de nuestro conocimiento de las atmósferas estelares y sus ámbitos, proyectado todo esto sobre nuestro conocimiento de la física atómica. Se está planeando un segundo volumen para dar una visión similar de la estructura interna de las estrellas, como aquel libro de Jeans, La constitución interna de las estrellas, analizado en términos de física nuclear e hidrodinámica. Este libro va a comenzar entonces en el nivel de la dinámica analítica, que es decir, el nivel que va a ser la base fundamental de la mecánica celeste, la mecánica analítica. Va a hablarnos de las ecuaciones de Lagrange y Hamilton, va a hablarnos de la ecuación de Hamilton-Jacobi, de la teoría de la integración de Hamilton-Jacobi, que realmente es muy limitado el interés que pueda tener cuando hablamos de procesos electromagnéticos, el movimiento en un campo electromagnético de fuerza. Ya cuando estamos en el caso de una teoría electromagnética, formular una teoría de Hamilton-Jacobi más o menos sobre las líneas de la mecánica es realmente imposible. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en la mecánica los momentos canónicos nunca se reducen los momentos canónicos siempre se reducen a una pura norma, como dicen en inglés, a pure gauge, es decir, los momentos canónicos, la ecuación de Hamilton-Jacobi, corresponden a una dinámica de norma, de pura ficción, dirían en la teoría electromagnética, porque cuando hablamos de pure gauge, de una pura norma, de una pura calibración, en el caso de esos momentos canónicos que son los potenciales electromagnéticos, pues el campo electromagnético se desvanece. Pero bueno, eso no es el tema de hoy, simplemente es para enunciar que realmente poner la dinámica analítica al principio de un libro de astrofísica es un tanto un despropósito. Luego viene la mecánica estadística, esto sí es importante, aunque sea en la versión de Gibbs.
La mecánica cuántica, que esta sí ya ni modo, esta es lo fundamental. La solución de problemas especiales, el sistema periódico, transferencia y radiación de las estrellas, perfiles de líneas de absorción, esto ya es muy interesante, opacidad, estrellas rotantes, pero ya no tratadas a la manera del siglo XIX, sino muy a la manera del siglo XX con teoría atómica. El libro comienza de una manera espectacular, como otro que voy a mencionar que también comienza de manera espectacular, dice lo siguiente: de entre las ciencias naturales, la astronomía es única porque es la madre de todas las ciencias, la más vieja, la más antigua, digamos, la más antigua, y probablemente todavía una que se aproxima más al corazón del hombre, del ser humano, para ser incluyente. El libro de Sven Rosland. Supongo que Rosland es más conocido por el atractor de Rosland. Ciertamente en este libro formula un conjunto de ecuaciones no lineales que son lo que va a formar la base de esa teoría que es el atractor de Rosland, Sven Rosland. Vamos a otro, que este sí ya no va a comenzar con la dinámica analítica. ¿Para qué? Nos viene a demostrar que el programa de la física, de la astrofísica teórica no comienza en la mecánica analítica. Se titula Astrofísica Teórica, es el volumen 1 de Ambartsumian, un ruso. Este libro es de más o menos de la época de Rosland, del 58, Astrofísica Teórica, editado por Ambartsumian. ¿Por qué editado? Porque en realidad Ambartsumian es solamente a quien dirige a un equipo de científicos que habla sobre la teoría del equilibrio radiativo en las atmósferas estelares y los espectros continuos de las estrellas. Ahí va a comenzar, ahí debe de comenzar el programa de la astrofísica teórica, no en la mecánica clásica, que a final de cuentas tiene muy poco que ver con la teoría electromagnética, si desde el punto de vista de la teoría de la transformación queremos enfocar las cosas. Entonces, la hipótesis del equilibrio termodinámico local, la hipótesis del equilibrio termodinámico local es la base de la termodinámica irreversible. Incluso en procesos irreversibles, en procesos donde haya transferencia, podemos suponer un equilibrio local de los que valen localmente las leyes de la termodinámica. El espectro continuo de las estrellas, la ecuación de ionización, por ahí hay otro libro sobre los problemas matemáticos de la transferencia radiativa. Bien, este libro de Ambartsumian, de la editorial Pergamon Press, creo que ya no existe, o tal vez existe, pero no sé. Un buen libro, diferente al de Sven Rosland. Pero vamos ahora a la mecánica celeste, vamos a cambiar de nivel de abstracción, por lo tanto de libros. Vamos a hablar ahora de los movimientos de los objetos estelares. Y para describirlos se necesitó, en principio, mecánica celeste, las leyes de Newton, la teoría de Hamilton-Jacobi. En estos dos libros ya no se usa esa teoría, se utiliza mecánica cuántica, teoría electromagnética, etc. Pero en un libro como este, que es de interés histórico, ya hoy día, el Tratado de la Mecánica Celeste de Tisserand, de Félix Tisserand. Este libro en realidad es un tratado muy amplio en 4 tomos. Este es el tomo 1, Tratado de Mecánica Celeste. Tratado de Mecánica Celeste, tomo 1, un libro grandísimo, grandísimo. Realmente no sé por qué está tan grande. Tomo 1, Félix Tisserand, perturbaciones de los planetas según el método de la variación de constantes arbitrarias. Tratado de Mecánica Celeste, trae un prólogo de Poincaré, una tabla de materias del tomo 1. Va a comenzar como el libro de Rosland: ecuación general de la dinámica, principio de Hamilton, ecuaciones de Lagrange, forma canónica de Hamilton, teorema de Jacobi. Y vean cómo pasamos de la consideración puramente mecánica a una consideración electromagnética. Más general, más general. Entonces, en este no vamos a encontrar nada de electromagnetismo, por supuesto. Esto sí es pura mecánica teórica, pura mecánica teórica. Ecuación general de la dinámica, la ecuación de D'Alembert, de ahí va a pasar al principio de Hamilton, las ecuaciones de Lagrange, va a ir rápidamente a la forma canónica de las ecuaciones y va a enunciar teoremas relativos a lo que comentaba hace un momento, la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es la ecuación
para determinar y resolver los problemas de la mecánica. Todo problema de la mecánica se puede resolver como un problema de transformaciones, encontrar la transformación canónica correcta para reducir nuestro problema a uno trivial. Bien, pero eso es muy complicado en la mayoría de los casos, como nos lo demuestra este otro libro, Siegel y Moser, Lectura sobre Mecánica Celeste. Este también empieza muy bien el libro. Les voy a leer el comienzo. Dice así, capítulo 1, el problema de los tres cuerpos. Capítulo 1, el problema de los tres cuerpos. Va a comenzar en el capítulo 1, problema de los tres cuerpos, sección 1, covariancia de las ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones de Lagrange son covariantes. Casi nunca les dicen eso en los cursos de mecánica elemental, al menos algunos profesores quizá lo digan, pero en los libros casi no viene, ni mucho menos la demostración, que es muy sencilla. ¿Qué quiere decir? Que son covariantes las ecuaciones de Lagrange. Bueno, que forman un tensor y que se transforman como un tensor de orden 1. Cada ecuación de Lagrange forma un vector y, pues, bueno, cada ecuación de Lagrange forma la componente de un vector y todas juntas forman un vector, por supuesto, y es covariante, se transforma como los vectores. Eso es lo primero que demuestran Siegel y Moser. Pero bueno, lo que iba a comentar se me fue, pero lo voy a decir ahora. Dice lo siguiente en la parte, en la página 1, capítulo 1. El nuestro, de acuerdo a Leibniz, es el mejor de todos los mundos posibles. Y las leyes de la naturaleza pueden, por lo tanto, ser descritas en términos de principios extremos. Entonces, surgen del correspondiente problema variacional las ecuaciones diferenciales de la mecánica y poseen propiedades de invariancia relativas a ciertos grupos de transformaciones de coordenadas. Pasa rápidamente de la metafísica de Leibniz a la teoría de las transformaciones de Sophus-Lee. ¿Podemos hacer una metafísica a partir de las transformaciones de Sophus-Lee? Quizá no, pero pueden funcionar como base para una metafísica científica. Vamos a otro de mecánica celeste, este de Stern, Theodor Stern, una introducción a la mecánica celeste. Este tiene un nivel como el de Tisserand y va a describir, por supuesto, el problema de los dos cuerpos, la teoría del potencial para la atracción de cuerpos irregulares, la variación de los elementos, la teoría general de perturbaciones, la transformación de sistemas dinámicos, la teoría de Hamilton-Jacobi, etcétera. La mecánica celeste puede pensarse simplemente como una aplicación de la teoría de Hamilton-Jacobi de la mecánica, dado que es el formato que se utiliza comúnmente. Ahora vamos a la astronomía estelar, la astronomía de Herschel. Podemos observar en el cielo nubes, quizá ojo desnudo muy rara vez, cuando no hay tanta contaminación lumínica. Podríamos observar quizá esa nube, la nube de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. Es la astronomía de Herschel y nos va a describir este librito, Tratado de Astronomía Estelar de Charles André. Este es de 1899. Son 2 tomos de este Tratado de Astronomía Estelar. Este tratado va a comenzar, como lo dice aquí en su tabla de materias, va a comenzar hablándonos de Herschel, va a comenzar hablándonos de Airy y va a comenzar hablándonos de Schubert, un inglés, 2 ingleses y un alemán, que son los que fundan la teoría general de los objetos estelares. Entonces va a pasar de lo histórico a la teoría, nos va a hablar de las fórmulas generales, las aberturas circulares, los sólidos de difracción y varias cosas más. Después nos va a hablar de las rejillas de difracción, las imágenes del Sol y de los planetas. Teorema fundamental, Sol y Luna, página 32. Ahí es donde ya después de mucho darle vueltas, llegamos a apenas una visión. Teorema fundamental, la observación ha demostrado que los diferentes puntos luminosos de los que se compone una fuente de dimensiones finitas son, en un instante cualquiera, dentro de las fases diferentes de un periodo de vibración, de tal suerte que los movimientos se pueden componer a partir de la interferencia unos de otros. Bueno, eso es lo que nos va a decir. Es el teorema fundamental.
sobre las vibraciones, sobre la interferencia. Vamos ya aquí pasando de la simple astronomía observacional a la astronomía que tiene que ver con la luz, la astronomía electromagnética, que es de lo que ya hablamos. Es un nivel muy alto de abstracción. Ya cuando hablamos de difracción, ya no estamos hablando de la luz y el ojo desnudo, sino del el radiotelescopio, el espectrotelescopio y todas esas cosas. Bien, esta es la astronomía de Herschel en el tratado de Charles André, Tratado de Astronomía Estelar. Si lo encuentran, no duden en darle un vistazo. El volumen 2 es mucho más interesante que el volumen 1. Vamos a la astronomía práctica. Voy a comenzar con un tratadito, astronomía de campo para ingenieros de Comstock. En algún video previo presenté varios tratados de astronomía práctica, en particular dos son muy importantes, son los más influyentes, el Tratado de Astronomía Práctica de Dolittle y el Tratado de Astronomía Práctica de Chauvenet. El de Dolittle es en un tomo, el de Chauvenet es en dos tomos. Como nota curiosa, el libro de Chauvenet fue muy leído por un conocido mexicano, José Díaz Covarrubias, autor de un tratado de cálculo diferencial del que ya he hablado en otros videos. No mencionaré más. Entonces, la astronomía de campo de Comstock, ¿cómo comienza? Como deben comenzar todos los libros de astronomía, con la trigonometría esférica. ¿Cómo comienzan todos los buenos libros de física? Con la trigonometría rectilínea. ¿Por qué la trigonometría que se utiliza en la astronomía es esférica? Porque el cielo parece una esfera. El cielo parece una esfera. O eso es lo que nos da a entender nuestra vista. Entonces, capítulo 1, astronomía esférica. A lo mejor no se alcanza a ver. Capítulo 1, astronomía esférica. Es lo primero que debemos de saber. Y por supuesto, para poder avanzar a la astronomía esférica, primero debemos de conocer la trigonometría esférica, debemos primero conocer la trigonometría rectilínea. Por eso les recomendé un montón de libros de trigonometría en otro video. Entonces, una vez que reconocemos que aparte de los triángulos planos y que mucho de lo que sabemos de triángulos se limita únicamente a esos, podemos pasar a los triángulos esféricos, que son los que dibujamos con ayuda de los círculos máximos de una esfera. Y luego podemos pasar a los triángulos hiperbólicos cuando los dibujamos sobre la superficie de un hiperboloide. Y así nos damos cuenta que el espacio, que la geometría de Euclides es la geometría que dibujamos dentro de un cubo. Dentro de un cubo. Bien, la astronomía de Comstock. Y voy a pasar al último, o penúltimo, a ver si me da tiempo, la astronomía de Fayet. Este se llama Curso de Astronomía en dos tomos de Henry Fayet. Henry Fayet. Primera parte, astronomía esférica. Descripción de los instrumentos, el telescopio, el sextante y el compás. Teoría de los errores y geodesia y geografía matemática. De eso trata este libro. La parte de geodesia y geografía matemáticas trae una bonita ilustración aquí sobre el sistema solar, que es a final de cuentas de lo que va a hablar sistema de la Tierra, sistema de Marte, de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Neptuno, las lunas que tiene, el sistema solar y todo eso. La primera parte nos va a introducir a la trigonometría esférica, como ya dije, pues de qué más pueden tratar estos temas. Entonces, introducción, distinción fundamental entre el mundo solar y el universo. Entre el mundo solar y el universo. Si lo encuentran, no duden en echarle un vistazo. Muchas gracias.